Buenas tardes aquí en España. Yo me encuentro exactamente en las Islas Canarias. Voy a pasar a compartir las diapositivas que voy a exponer. ¿Me pueden dar feedback si ya se ve la presentación? ¿Me pueden confirmar? Se escucha eco. Sí, yo también lo noto. No, aquí No no, sé estamos viendo la transparencia, está bien. Sí, pero noto eco. Vamos a ver, voy a anular yo mi altavoz. ¿Se sigue escuchando eco? ¿Sigue el eco? Ya no. Pues venga, paso a la presentación entonces. Les decía, que bueno, el título de la conferencia a impartir en este congreso, en este 15º congreso, es la docencia universitaria en el tiempo post-COVID. No conozco exactamente la situación de México, pero me imagino que, al igual que en otros países latinoamericanos, al igual que aquí en Europa, ya prácticamente hemos dejado de utilizar mascarillas y espacios de confinamiento y ya empezamos a recuperar plenamente la normalidad de la vida cotidiana. En ese sentido, como les digo, mi idea, e intentaré lo más breve posible, exponer algunas sugerencias de cómo abordar la educación superior, la enseñanza, desde una perspectiva o un enfoque de enseñanza híbrida, o entremezclada, blended learning, o como quieran llamarlo. Pero antes de hablar de enseñanza híbrida o enseñanza entremezclada o semipresencial, yo simplemente, como pequeña introducción, hacer este recordatorio. Hace aproximadamente 2 años llegó este famoso virus, se declaró la pandemia y de repente hubo que cerrar todos los espacios físicos, entre ellos los de las aulas y campus universitarios, y así lo hemos vivido durante estos últimos meses. Y el primer dato a destacar es que, a pesar de estar encerrados, confinados en los hogares, tanto profesores como estudiantes pudimos, de algún modo, gracias a la tecnología, en poder mantener una cierta comunicación o relación educativa, seguir algún tipo de interacción docente, ¿no? Por eso, yo creo que lo primero que tenemos que ser conscientes, creo que así ocurre, es que gracias a que teníamos una infraestructura tecnológica ya en manos del profesorado y en manos de los estudiantes, pudimos continuar, como digo, esta relación educativa y no se produjo lo que pudiéramos llamar un cierre pedagógico en todos los planos. Si hubiera ocurrido hace simplemente 15 o 20 años atrás, ya no digo, evidentemente, décadas más anteriores, el confinamiento, la COVID, hubiera impedido cualquier tipo de actividad docente entre profesores y estudiantes. Lo que ocurre que no todo lo que se hizo con la tecnología desde un punto de vista pedagógico es satisfactorio, creo que todos somos conscientes. Fue lo que se llamó un salto, un paso a la educación a distancia de emergencia, de urgencia, provocada por el cierre físico de los espacios. Y entonces se cometieron algunos errores pedagógicos, fruto, insisto, de esta improvisación, de esta urgencia de tener que pasar de aulas físicas de enseñanza presencial a enseñanza online por pantallas, ¿no? Y algunas de las prácticas, las recuerdo simplemente, errores que se cometieron. Una fue intentar, o se abusó, desde mi punto de vista, se hizo un sobreuso de este sistema de videoconferencias, de que cierto día, a cierta hora, profesor o profesora dictaba sus lecciones al profesorado y los alumnos tenían que conectarse a sus computadoras para seguir en directo las lecciones. No estoy diciendo que esto fuese, que es negativo el uso de la videoconferencia, en absoluto. Es decir, yo estoy haciendo ahora una videoconferencia, ¿no? Y tiene sus ventajas. Lo que es error es reproducir la videoconferencia todos los días, todas las horas, que fue lo que se hizo, al menos en algunas universidades, ¿no? Y por algunos docentes. Y esto ocurrió porque se intentó, y es un error total, el intentar imitar y seguir el horario de la clase presencial, pero haciendo lo que uno hacía en la clase presencial, como digo,
dictar lecciones, pero haciéndolo por pantallas. La educación a distancia, la educación online bien articulada, bien ordenada, bien planificada, no exige este tipo de comunicación síncrona de forma constante, imitando lo que se hace en la situación presencial. A la vez, se crearon algunos entornos, aulas virtuales, donde su diseño didáctico, pedagógico, también era muy limitado. Y en algunas ocasiones, muchos profesores ponían a disposición de los estudiantes cantidad de vídeos que tenían que ver, o textos de PDF o de lecturas o de presentaciones multimedia, es decir, se sobrecargaron de contenidos. Y claro, el alumnado, pues con tanto contenido o a su disposición, se sentía un poco perdido, ¿no? Es decir, más vale poco, pero de buena calidad y bien estructurado, ¿no? A la vez también se intentó imitar la evaluación tradicional, al menos aquí en España hubo mucha tensión, porque mucho profesor durante el tiempo de confinamiento intentó hacer exámenes, como se hacían en la clase presencial, y claro, el problema era que no podía vigilarlos, controlar si los estudiantes copiaban de manuales o eran otras personas lo que lo hacían. Realmente en la educación online, adecuadamente planteada, no se debe utilizar exámenes finales tradicionales, sino lo que se conoce como evaluación continua. Y evidentemente otro problema importante fue que no todos los estudiantes tenían a su disposición la misma tecnología y por tanto hubo brechas, hubo desigualdades tecnológicas para poder acceder, digamos, a estos sistemas de videoconferencias, de aulas virtuales, etc. Pero evidentemente esto último no es un problema educativo, sino que tiene que ver con un problema socioeconómico, ¿no? de disponibilidad, de buena tecnología, de velocidad, de calidad, etc. Bueno, esto es una introducción. Yo creo, y aquí empieza realmente mi ponencia, mi conferencia, es que pensemos más allá de la COVID. La COVID, insisto, está prácticamente acabada, puede tardar más o menos en unos países que otros, pero la virtualización, la digitalización, la incorporación de las tecnologías digitales a la educación, enseñanza universitaria o superior, o yo al menos la argumento, no debemos verla provocada por la inmediatez de esta urgencia que nos trajo la COVID, sino que es una necesidad histórica, provocada por los cambios importantísimos que están ocurriendo en el planeta, en nuestra civilización. Y el primer argumento, o sea, es que yo defiendo, no sé cuánta gente estará de acuerdo, pero defiendo que la digitalización o virtualización de la enseñanza, al menos en la universidad, debe acometerse ya de forma ineludible. Aunque se finalice el COVID, no significa volver a la situación pre-COVID, a la anterior, a una presencialidad total, sino que hay que incorporar la tecnología en nuestras enseñanzas. Las razones, como puedo apuntar una de ellas simplemente, es que ya hemos entrado en un tiempo histórico de cuarta revolución industrial. Ya no la tercera, que es de hace 20 años, cuando se crearon las computadoras y se conectaron a través de Internet. Esto es hace 20 años. Sino que ya hoy, en esta tercera década del siglo XXI, ya realmente estamos en lo que algunos expertos hablan de la cuarta, es decir, ya de la inteligencia artificial y del Big Data, y están al orden del día, ¿no? Y entonces las universidades tenemos inevitablemente que preparar a la ciudadanía, a los profesionales, para que sepan desenvolverse y desempeñarse en esta cuarta revolución. Y esto pasa inevitablemente porque aprendan en el contexto universitario con tecnología. Y hay argumentos más amplios, ya no solo de razones de revoluciones tecnoeconómicas, tecnológicas, sino el contexto histórico desde hace ya al menos 2 décadas y seguramente se acelere en los próximos años, nos dicen que este es un mundo globalizado, donde todos los individuos estamos conectados a través de una tecnología, es decir, cada uno ya prácticamente, y por supuesto profesorado y alumnado universitario, dispone de su teléfono inteligente o de su laptop o de su computadora que le conecta con los demás. Y esto es una realidad ya bastante generalizada, insisto,
unos estudiantes con más calidad de tecnología y otros con menos, pero vamos, está bastante extendida y previsiblemente en los próximos años se intensifique con más. A la vez estamos ya en lo que algunos hablan de un ecosistema digital, que nuestra sociedad ya realmente es un conjunto paralelo, digamos, de realidad, como digo, paralelo al mundo físico. Es decir, hacemos las cosas que hacemos presencialmente, ir a comprar, consumir información, relacionarnos con los demás, pero también eso lo hacemos en el ecosistema digital, ¿ya? Porque todas las máquinas entre sí están interconectadas y podremos entrar en ese ecosistema independientemente de la tecnología que utilicemos. Lo hacemos con smartphone o lo hacemos con una tablet. Da lo mismo la tecnología, todas están interconectadas. Y sobre todo una cuarta característica que destacaría, porque es la materia prima con la que trabajamos los académicos, los profesores y profesoras, es con el conocimiento. Y este conocimiento en este siglo XXI es un conocimiento líquido, por utilizar una metáfora, en cuanto que es cambiante, que está en constante mutación, que no tiene una forma definida, sino que está, eso, como digo, mutándose. Es un conocimiento líquido, que es un concepto derivado de un sociólogo europeo, Zygmunt Bauman, ¿no? Y todo esto a las instituciones educativas, sobre todo, insisto, de educación superior, nos obligan a tener que replantearnos profundamente el qué se enseña, cómo se hace y con qué finalidades, ¿no? Y hay informes internacionales de la UNESCO y de otros organismos que nos dicen que tenemos que, además de enseñar saberes, además de enseñar conocimientos propios de cada disciplina, tenemos que formar y capacitar a los estudiantes en lo que se conocen como las competencias blandas o transversales. Saber buscar información, saber analizarla críticamente, saber trabajar en equipo, saber comunicarse. Todo esto que nos dicen que debe saber hacer un ciudadano o ciudadana culto de este siglo XXI, tenemos que acometerlo desde las instituciones universitarias, ¿no? A la vez nos dicen, evidentemente, estos informes que tenemos que capacitar y preparar a los futuros profesionales de este siglo XXI, que, como les estoy apuntando, significa trabajar en un contexto de sociedad 4.0 o de cuarta revolución industrial. Y ya ser médico, ser abogado o ser químico ya exige que, además de saber hacer o poseer las competencias propias de estos oficios, además de eso, significa también adaptarlas y usar y ser médico con tecnología, ser abogado con tecnología, ser químico con tecnología. Y para adquirir esas competencias profesionales, evidentemente es indudable que en la universidad tenemos que trabajarlas, ¿no? Y también nos hablan de flexibilizar el currículum, en el sentido de romper esta rigidez de horarios de la enseñanza presencial y hacerlos más flexibles y más adaptados a las distintas características de los estudiantes, ya que unos trabajan y tienen dificultades de acudir físicamente a las aulas en un determinado horario, otros por situación familiar no pueden hacer el seguimiento de clases presenciales y, por tanto, esa flexibilidad la otorga combinar lo presencial con la tecnología. Y, evidentemente, esto implicará que nuestras organizaciones universitarias también tenemos que transformarlas digitalmente. Y transformarlas digitalmente no consiste solo en añadir tecnología, TIC, a las aulas. Es más cosas, que ya ahora hablaré. Bueno, yo voy a descubrirles cuál es mi conclusión, antes de seguir y justificarla. Voy a hacer un spoiler, como se dice, el final. Yo creo y estoy convencido, y de aquí parto, de que a lo largo de esta década, de estos años 20 del siglo XXI, a lo largo, todas las instituciones universitarias del planeta, en mayor o menor medida y mayor o menor velocidad, pero casi todas, por no decir todas, casi todas, acabarán haciendo esta mezcla, esta combinación entre lo presencial y lo virtual. Estoy convencido y, por tanto, es importantísimo que empecemos ya todas las instituciones universitarias a no perder tiempo y empezar a acometerlo. La razón fundamental
es porque ya nuestra sociedad, y como apuntaba, nuestra existencia cotidiana, o al menos de la comunidad universitaria, tanto de profesores como de estudiantes, vivimos ya de una forma híbrida, cada uno de forma cotidiana, en el sentido eso, de que con nuestra tecnología estamos conectados a la red, a Internet, y hacemos muchas cosas con la red, pero también cosas de forma paralela en el mundo físico. Y evidentemente una universidad, una institución educativa como de educación superior, no puede darle la espalda a la realidad, a la sociedad que le rodea. Es que esto sería inaudito, ¿no? Inaudito. Y por tanto, si la sociedad se está transformando y avanzando hacia modelos híbridos, indudablemente la enseñanza superior tiene que también amoldarse y adoptar formatos híbridos de enseñanza. Lo que ocurre que hay muchas formas de entender cómo acometer e incorporar la tecnología a la enseñanza y el aprendizaje en general y en particular en el universitario. Yo diría que lo que está ocurriendo ahora, al menos de forma inmediata, es que ya prácticamente las universidades que hasta hace poco, unas eran totalmente presenciales y otras eran totalmente a distancia, yo creo que todos tenemos en nuestra cabeza ejemplos, y rara vez se encontraban, hoy en día ya las llamadas enseñanzas presenciales empiezan a ofertar titulaciones a distancia, online, y también lo que eran las enseñanzas a distancia empiezan a incorporar también de vez en cuando encuentros presenciales o físicos. Dicho de otro modo, yo creo que ya en este tiempo se está difuminando y ya empieza eso, a entremezclarse lo que eran modelos totalmente presenciales de enseñanza superior con organizaciones o modelos de universidades a distancia, ¿no? Y entre otras razones, esto viene causado porque la tecnología digital, cuando se incorpora a cualquier organización, cuando se incorpora a cualquier ámbito de la vida, de la economía, de la sociedad, es disruptiva, es decir, rompe. Cuando la tecnología, yo creo que hemos de considerarla, aunque se dice tópicamente, de que es una herramienta y que depende cómo lo usemos, se dice tópicamente. Yo creo que es algo más que una herramienta. En estos momentos la tecnología digital se ha convertido, como yo estaba apuntando antes, en todo un ecosistema sociocultural y económico, donde no es inocua. Incorporar tecnología digital o no a una actividad humana es disruptiva, es decir, rompe lo que se hacía antes de la tecnología. Y en el ámbito educativo es disruptiva porque rompe las coordenadas clásicas, tradicionales, de la enseñanza espaciotemporales. Hasta ahora, sobre todo en esta enseñanza presencial, totalmente presencial, hasta ahora enseñar era coincidir en el tiempo y en el mismo espacio profesores y estudiantes, dar la clase o ir a los salones de clase, como quieran. Al incorporar la tecnología podemos hacer otras cosas, podemos romper el tiempo y el espacio. El espacio, por ejemplo, con lo que estoy haciendo yo ahora estoy rompiendo la limitación espacial. Ustedes están en México, yo me encuentro a 6.000 kilómetros, 5 o 6.000 kilómetros. Y rompemos, la tecnología nos permite eso, romper la coordenada espacio. Y también nos permite el tiempo. Ahora lo estamos haciendo síncronamente a la vez, en tiempo real. Pero podemos, cuando vemos una videolección grabada y la vemos en tiempo diferido, estamos rompiendo también la coordenada temporal. Es decir, podemos acceder a algún tipo de conocimiento o de formación en el tiempo. Lo que ocurre es que, como les digo, hay distintos grados, niveles de incorporar la tecnología y de ir rompiendo estas coordenadas espaciotemporales. Yo ahí en ese gráfico he puesto, digamos, como 5 niveles, 5 gradientes, donde el más básico de incorporación de la tecnología es seguir haciendo enseñanza presencial añadiendo tecnología. Yo, si me lo permiten, es desde ese primero más básico, que es mantener la enseñanza presencial, añadiendo algún aparato tecnológico, hasta el último nivel, que es ya el completamente a distancia, pues hay distintos gradientes o niveles.
Como les digo, el más básico, el inicial, es seguir haciendo enseñanza presencial, añadiendo algún aparato tecnológico. Y esto también ya en las universidades muchos lo llevamos haciendo, ¿no? La utilización de la computadora con un cañón de proyección y unas diapositivas, PowerPoint o similar, para poder apoyar nuestras exposiciones, ¿no? Y esto funciona relativamente bien en clases de muchos estudiantes, muy masificadas. Se puede añadir otras y hacer otras cosas, ¿no? Los Kahoot, no sé si conocen, hay aplicaciones donde los alumnos en tiempo real, allí en la clase física, pueden participar con el software adecuado a través de sus teléfonos móviles, inteligentes, smartphone y demás. Pero bueno, seguimos haciendo enseñanza presencial y lo que hacemos es añadir algún aparato tecnológico a lo que ocurre en la enseñanza presencial. Otro nivel de digitalización sería, pues, seguir haciendo la enseñanza presencial, seguir yendo a los horarios que nos corresponden en las aulas físicas, pero añadimos como complemento, como un elemento ad hoc, lo que podría ser eso, un entorno o un aula virtual donde allí depositamos apuntes, vídeos, o los alumnos pueden entregar trabajos. Pero seguimos haciendo enseñanza presencial con el apoyo, simplemente, o un añadido anexo de un aula virtual. Un tercer nivel, ya de mayor virtualización o digitalización, es lo que hicimos durante el confinamiento, ¿no? Que es utilizar el sistema de videoconferencia, es decir, que la tecnología permitía que alumnos y profesores que estaban distantes, cada uno en su hogar, pudieran síncronamente coincidir en el tiempo y hacer algún tipo de clase o de lección. Yo ya lo critiqué, o sea, esto está muy bien, pero no abusar de ello y no convertir todos los días en esto, en videoconferencias síncronas, por razones que no vienen al caso. Un cuarto nivel, que es el que yo quisiera abordar hoy y desarrollarlo más, es ya entremezclar, equilibrar, si quieren, el tiempo académico entre situaciones de clase física en aula, espacio presencial, con situaciones asíncronas en aula virtual o con videoconferencia. Dicho de otro modo para entendernos. Lo que es este modelo es eso, reducir el tiempo de clase presencial y ese tiempo que se reduce es compensado con tiempo de virtualización que puede ser síncrona o asíncrona. Hablaré de esto. Y luego ya el último nivel es, como les decía, la educación a distancia totalmente en línea, que consiste en apenas tener, o sea, todo se hace a través de computadoras y apenas hay encuentro físico, ¿no? Bueno, llegados a este punto, y insisto, para no dilatarme mucho, quisiera ya entrar propiamente en qué es la enseñanza híbrida y cómo la interpreto, ¿vale? Entonces, bueno, la definición clásica, y ustedes están en un congreso de metodología que hablan de enfoques híbridos, y creo que ya hubo alguna conferencia ayer al respecto, la definición más clara es eso. La enseñanza híbrida es aquella que toma elementos, recoge aspectos de la enseñanza presencial y toma o agarra elementos o características de la enseñanza a distancia y forman una tercera vía. Yo en eso me gustaría enfatizar. La enseñanza híbrida es una tercera modalidad que va más allá de una mera yuxtaposición o un sumatorio de tiempos presenciales y tiempos virtuales. Yo creo que hemos de entender la enseñanza híbrida como una tercera modalidad de enseñanza que tiene sus propias características que las hacen diferentes de las otras dos y exige, evidentemente, modelos de diseño pedagógico y de actividades o de comportamiento y competencia docente diferenciados. Vamos a hablar de ello. Ya saben, como punto, enseñanza híbrida tiene distintas denominaciones, mezcladas, semipresencial, blended learning, enseñanza mixta, otros hablan enseñanza combinada, dual, mezclada, bueno, hay distintos nombres, con distintos matices, pero al final de cuentas todo es híbrido. Como les digo, todo es híbrido, pero hay muchas formas de mezclar lo presencial con lo virtual. Hay muchas formas. Y según la cantidad de tiempos de combinación
de metodologías y de formas de hacerlo, nos salen distintos modelos de enseñanza híbrida. Yo básicamente lo sintetizo en 3 grandes modelos. Es decir, lo híbrido es muy como genérico, pero claro, hay distintas formas y de organizarlo, ¿no? Voy a explicar estos 3 modelos, así rápidamente. A ver, el primero, que es el más fácil de montar, al menos organizativamente es muy fácil. Aquí en España se hizo mucho, en muchas universidades se emplearon este modelo, que consiste, y vamos, se hizo aquí en España, y no sé ahora la situación de México, debido a que no todos los estudiantes podían ir a situaciones presenciales por los motivos de seguridad sanitaria, ¿no? Para las distancias adecuadas entre estudiantes, pues lo que se montó aquí en España fue que solo fuera la mitad de estudiantes a las aulas físicas con su profesor o profesora y se instalaron cámaras. Esas cámaras retransmitían online, por streaming o como están ustedes haciendo ahora, retransmitían para que estudiantes en sus hogares pudieran ver la clase. Esto, como era solo la mitad de estudiantes podían acudir físicamente, pues una semana o 15 días o lo que fuese, iba una mitad de estudiantes, los otros estaban en casa y luego viceversa, se intercambiaban y los que estaban en casa iban al aula física. Esto, insisto, se hizo bastante aquí en España y yo confieso que he sido muy crítico con este modelo, pero bueno, es una forma de organizarlo. En este caso, lo que se entremezcla, fíjense, este modelo solo tiene en cuenta la sincronía, es decir, obliga a mantener el horario temporal de la clase presencial. Es sincrónico, o sea, solo ofrece ruptura en el espacio, en estar unos en casa y otros en el aula física. A la vez, fíjense, yo lo critico porque está concebido para un modelo tradicional expositivo de enseñanza basado en las lecciones magistrales del profesor. Es decir, las cámaras, cuando se instalaron en las aulas, se enfocaron hacia las pizarras o pizarrones, para que, pensando que la metodología didáctica de estas clases era que el profesor cuenta, expone, muestra el conocimiento que él posee. Pero claro, en modelos didácticos o metodologías didácticas basadas en aprendizaje por proyectos o por aprendizaje por grupos de pequeños estudiantes, este modelo apenas, o sea, la instalación de las cámaras era muy poco útil. El que estaba en casa únicamente veía a otros compañeros, compañeras, a trabajar en sí, entre pequeño grupo, o ver moverse al profesor. Bueno, pero este es un modelo de hibridez, ¿no? De esta mezcla. Enseñanza presencial retransmitida por cámaras como si fuera un partido de fútbol, por entendernos. Bueno, tiene también sus ventajas, como fue estas de medidas sanitarias para evitar contagios. Un segundo modelo es también mantener lo síncrono, interacción síncrona, es decir, todo a la vez, donde el profesor o profesora separa tiempos o lecciones o unidades de estudio donde unas las expone o se trabajan presencialmente y otras son dictadas o trabajadas a distancia por teleconferencias o videoconferencias. Aquí sigue primando, como insisto, lo sincrónico, solo que unas actividades o tareas docentes ocurren físicamente en el espacio físico, es decir, todos los estudiantes pueden y deben ir allí físicamente y se trabaja allí, y otras se hacen a distancia porque se conectan y demás. Es una opción, es otra opción que se puede llevar a la práctica y experimentar. Aquí hay que decidir qué se enseña de forma presencial y qué se enseña de modo a distancia por videoconferencia. Pero insisto, aquí requiere que todos los estudiantes simultáneamente, en el mismo tiempo, estén o en el aula física o en el entorno virtual de teleconferencia. El tercer modelo, que es el que yo llevo desarrollando desde hace más de 15 años,
y creo que por aquí puede ir la evolución de la enseñanza híbrida, es mezclar lo síncrono, pero que ocurre en la enseñanza presencial, o sea, lo síncrono es decir, cada vez que en el mismo tiempo nos reunimos profesores y estudiantes, lo hacemos físicamente, en aula presencial, para lo que sea, para explicar un tema, para trabajar en pequeño grupo, para que los alumnos expongan proyectos, para lo que sea. Es decir, la sincronía es en el espacio físico, o sea, se mantiene. Pero el trabajo virtual, online, ocurre a través de un entorno asíncrono, que es ese espacio o aula virtual, no sé cómo le definirán ahí en México. Evidentemente, si el alumnado tiene que trabajar en entornos asíncronos, de espacio virtual, el profesor tiene que invertir mucho tiempo en generar, en crear un entorno o aula virtual para que permita ese trabajo asíncrono a través de autonomía del estudiante. El estudiante tiene que encontrar ahí todo de forma muy clara y muy bien organizada para que pueda trabajar sin la presencia del profesor. Esta es la clave. Crear entornos o aulas virtuales de calidad que permitan a los estudiantes que sin la presencia del profesor puedan trabajar autónomamente. Y esto, como ya creo que apunté, significa que del tiempo total dedicado al trabajo académico en una asignatura, una parte es en enseñanza presencial y se reduce la cantidad de veces que se encuentran estudiantes y profesor en espacio presencial, y ese tiempo que se reduce de la clase presencial es para ese trabajo autónomo del estudiante o grupo de estudiantes en el aula virtual. ¿Y esto cómo se traduce? Que es como yo, insisto, llevo años haciéndolo, ¿no? en mi universidad. Pues unas veces la secuencia, digamos, de trabajo es variable y flexible. Yo puedo comenzar, y debo comenzar, evidentemente, siempre con sesiones presenciales. Cuando comienza mi asignatura, a principio de curso, mis alumnos acuden físicamente y me encuentro con la totalidad de estudiantes en el aula física, en el aula presencial. Y es fundamental para que yo dé directrices, explique de qué va la asignatura, presente el entorno virtual, qué características tiene, qué tipo de proyectos de trabajo o tareas tienen que cumplimentar en ese entorno virtual. Tengo que distribuir y organizar a grupos de estudiantes, y esto todo ocurre en clases presenciales. Doy nociones o conceptos previos antes de que empiecen el trabajo autónomo. Y entonces eso, siempre hay, empiezo a lo mejor con mucha presencialidad, pero luego, ya cuando tienen esto más o menos aclarado, los estudiantes dejan de venir a la clase presencial para empezar a trabajar ellos autónomamente cuando quieran y desde donde quieran. Pueden hacerlo desde el campus de la universidad, en seminarios, salones, en los pasillos, contarle que tengan una computadora que les permita conectar con el entorno virtual que yo he creado, pues da lo mismo desde dónde y en qué momento, la flexibilidad del tiempo y del espacio. Y luego, claro, yo tengo todo un calendario donde recupero y ellos tienen que venir a sesiones presenciales, a lo mejor solo para trabajar en pequeño grupo, presencialmente conmigo, para yo revisar lo que hacen los pequeños grupos. Otras veces vienen a sesiones presenciales para que los alumnos expongan al resto de compañeros y compañeras los productos que han hecho autónomamente en el aula virtual, etcétera, etcétera. Entonces, es un ciclo donde los tiempos presenciales están al servicio de las necesidades de aprendizaje autónomo de los estudiantes con un entorno o aula virtual. A la vez, algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de la enseñanza híbrida es cómo voy a distribuir esta mezcla del tiempo presencial y del tiempo virtual, ¿no? Por eso yo pongo ahí esos tres niveles. Yo puedo hacer una mezcla donde virtualizo mucho el tiempo de mi asignatura, es decir, significa que la mayor parte del tiempo de trabajo de los estudiantes va a ser en entornos virtuales y solo, por poner ahí un ejemplo, ¿no? Una virtualización alta sería 2/3 del tiempo académico
lo pasan trabajando en aula virtual o hacemos alguna videoconferencia y solo un tercio del tiempo en clases presenciales. Y al revés, ¿no? Una virtualización baja o una presencialidad alta, como queramos entenderlo, significa que la mayor parte, 2 partes del tiempo académico es en situaciones presenciales, en aulas físicas, y solo un tercio es trabajo autónomo en espacios virtuales. Esto es decisión pedagógica de cada profesor o asignatura. A la vez, una asignatura o una materia puedo enfocarla con distintos métodos didácticos, ¿no? Uno de los más conocidos es el llamado la enseñanza al revés, el flipped classroom, o enseñanza inversa. Bueno, está muy extendido, yo creo que habrán oído hablar de él, lo conocerán sobradamente, donde dice, en líneas generales el modelo, ¿no? Es decir, la parte teórica, la teoría, los conceptos, en vez de exponerlos magistralmente a través de una lección el profesor, lo que hace es grabarlo en vídeo y eso lo coloca en un entorno virtual. Y eso lo estudia el alumnado de forma online, o sea, lo trabaja fuera del horario de clase, ¿no? Y los encuentros en clase presenciales son para hacer tareas, trabajos, actividades, o sea, algo práctico. Bien, es una forma de separar, digamos, teoría, se estudia empaquetada en objetos, sean vídeos, o sean infografías, o sean PDFs, se estudia autónomamente por los estudiantes y la tarea práctica se trabaja en espacio físico bajo la supervisión del docente. Es un modelo. Otro es que un modelo de exposición de conocimiento, de contenidos, de lecciones magistrales, basado fundamentalmente en eso, ¿no? Donde el profesor o profesora decide que a algunos temas o unidades las enseña, las dicta, las trabaja presencialmente y otras las permite que el alumnado las trabaje online. Pondrá los recursos necesarios para que esas unidades o lecciones encuentre ese alumno o alumna los materiales oportunos, pero es mantener, digamos, como eje organizativo las unidades o lecciones de contenido de estudio y unas se imparten presencialmente y otras son en entorno virtual. Y un tercer enfoque, que sería el enfoque de metodología didáctica de enseñanza y aprendizaje por proyectos, aquí ya el contenido pasa a un segundo plano y lo que cobra relevancia es aprender haciendo cosas, aprender por tareas, por resolución de problemas, por proyectos de trabajo que tienen que ir cumplimentando los estudiantes. Yo es el modelo que yo trabajo, insisto, desde hace muchos años y es donde aplico yo el enfoque de enseñanza híbrida, ¿no? Mi alumnado tiene un macroproyecto o 2 macroproyectos de trabajo que dura todo el cuatrimestre y entonces, según las necesidades de la dinámica de la secuencia del proyecto, unas veces nos encontramos presencialmente y otras veces el alumnado trabaja autónomamente en el entorno virtual. Insisto, pero para ello tengo que invertir como docente mucho tiempo y esfuerzo en crear entornos, aulas virtuales de calidad pedagógica que le guíen ese trabajo autónomo. Esto es lo clave, el sustantivo, porque si no funciona bien esa aula virtual, no tiene sentido el trabajo autónomo. Por eso yo diría que independientemente del modelo didáctico, de la distribución del tiempo, del modo de mezclar esos 3 modelos que presenté antes, de la enseñanza híbrida entremezclada, independientemente de eso, hay 4 rasgos, 4 elementos, 4 dimensiones que son constitutivas del enfoque de enseñanza híbrido para que funcione. Una es que haya un diseño pedagógico que entremezcle lo presencial con lo no presencial. Evidentemente, el diseño pedagógico, el diseño didáctico, no sé cómo le dirán ustedes, diseño instruccional, me da lo mismo. La planificación, o sea, el preparar, el plan de cómo voy a enseñar y cómo hacerlo, esto tiene que estar bien articulado previamente antes de empezar la enseñanza. Y claro, son diseños didácticos más complejos. Y son más complejos porque hay que, como digo, entremezclar
distintas situaciones de enseñanza en espacios físicos y presenciales. Por otro lado, hace falta espacios físicos, por otro lado, ese aula virtual o entorno adecuado con las tareas y materiales de estudio, trabajo que guíen a los estudiantes, y finalmente un modelo de evaluación y de tutorización que sea continuo. Esto es clave, no pensar la evaluación solo como evaluación final de examen, etcétera, sino la tutorización y la evaluación continua tiene que ser una seña de estar involucrada íntimamente con todo el proceso de trabajo. Bueno, no quiero alargarme para si puede haber algún comentario o alguna pregunta, ¿no? Yo diría que los desafíos que tenemos como universidades para pegar el salto, para esta transformación digital de lo totalmente presencial a modelos híbridos, pasa por 4 elementos que ahí aparece, como es incorporar la flexibilidad organizativa y curricular, es decir, que se ofrezca cierta libertad o flexibilidad al profesorado, por un lado, para que pueda, digamos, dar este salto, este cambio, esta innovación que representa lo híbrido. Hay que cambiar el paradigma pedagógico y ya no pensar solo en formas de enseñanza expositiva o un paradigma logocéntrico de la enseñanza, logocéntrico centrado en el contenido, y pensemos en un paradigma educativo de aprendizaje activo, aprendizaje por competencias, etcétera. Tercer reto es que esto exige, evidentemente, cambios en la profesionalidad del docente, en lo que es su identidad, en las funciones que debe saber hacer, porque aquí ahora tiene que saber hacer y construir, como digo, entornos virtuales que permitan este trabajo autónomo. Y esto nos lleva a hablar, aquí al menos en España se está hablando mucho, de la competencia digital docente, es decir, profesorado cualificado, capacitado, para que sepa eso, crear estos entornos virtuales, sepa gestionarlos y articular metodologías didácticas a través de la red, etcétera, etcétera. Y el cuarto desafío, e insisto, es si reducimos tiempo de enseñanza presencial y damos, digamos, más autonomía para el trabajo de los estudiantes, esos entornos digitales que va a tener que encontrarse en una asignatura tienen que tener una serie de rasgos, que no voy a explicarlos ahora, pero que le dicten, o sea, ese entorno, el alumno cuando entra tiene que encontrar claramente establecido qué tipo de tareas tiene que hacer, con qué secuencia, con qué recursos, qué tipo de producto tiene que entregar al profesor, cuándo, en qué plazos tiene que hacerlo, qué criterios de evaluación. Tiene que encontrar todo ahí bien organizado. Si no existe ese entorno digital, con esa calidad que digo, esto de la enseñanza híbrida no va a funcionar. No va a funcionar. Bueno, y salto todo esto y voy a conclusiones, como les digo, para dejar un tiempito para algún comentario o pregunta por parte de ustedes. A ver, concluyendo. Yo, como les digo, soy muy partidario y defensor. Mi experiencia me confirma de que funciona muy bien. Y la enseñanza híbrida rompe o es disruptiva, como decía, porque permite que el horario rígido de las clases presenciales sea más flexible. De verdad, mi alumnado agradece tremendamente, lleva agradeciendo tremendamente que si tenía que ir 3 días a la semana en el horario rígido de la enseñanza presencial, se reduzca solo a 1 vez a la semana. Lo agradece un montón. Doy también flexibilidad para que, a lo mejor, si no vienen tal día, puedan venir con otro grupo otro día, es decir, para que puedan compaginarlo con otro tipo de actividades, insisto, de tipo laboral, familiar o de lo que sea, ¿no? Es decir, mis asignaturas híbridas al alumnado le da esta flexibilidad, como digo, del tiempo, ¿no? A la vez, pues bueno, se redefinen también los espacios físicos, ¿no? Los espacios físicos en el sentido de que ya no utilizamos los salones de clase solo para dictar lecciones magistrales, sino que unas veces es para reunirnos todo el grupo, bien porque yo dicto una lección, pocas, pero a lo mejor dicto alguna, bien nos reunimos todos en un aula grande porque los equipos muestran sus productos al resto de compañeros, pero otras veces nos reunimos en pequeños espacios, en seminarios, en talleres,
todo ello, esa flexibilidad, no solo horaria, no solo del espacio, viene dada por las necesidades del tipo de proyecto que ellos tienen que desarrollar, que evidentemente yo como profesor tengo que diseñar pedagógicamente y darles todos los recursos necesarios. Las ventajas, yo las he vivido y en todas las encuestas de opinión al alumnado, en el rendimiento académico que tienen, etcétera, pues son muchas, de verdad. Se implican tremendamente, o al menos tal como lo he vivido en estos últimos años, mi alumnado se ha motivado y se ha implicado más en esta metodología de aprendizaje por proyectos, en esta metodología con esta flexibilidad de horario. Ellos han ganado en responsabilidad y en lo que pudiéramos llamar la competencia de la autorregulación. Es decir, al tener que aprender por sí mismos, sin la presencia directa del docente, significa que ellos tienen que autodisciplinarse. O sea, el no ir a clase, y esto al principio me costó mucho, transmitirles o que ellos asuman, se apropien de la idea de que el no ir a clase física, presencial, no significa no trabajar o no aprender. Y bueno, al final se logra y funciona muy bien. Agradecen tremendamente, y yo también soy el primero, que no tenga que desplazarme físicamente a los campus virtuales con los carros, con los automóviles o el transporte colectivo. O sea, ahorramos, digamos, en energía y máximo en tiempos de crisis medioambiental, ahorramos en todo esto, en consumo de petróleo y de tiempo, ¿no? También la reorganización y rediseño de los espacios físicos de las facultades. Mi facultad entró en este proceso también, ¿no? Antes solo tenía aulas grandes para clases magistrales, ahora, además de esas clases grandes, tiene también seminarios de trabajo autónomo de pequeños grupos de estudiantes y, bueno, y por qué no hablar también facilita la conciliación familiar, sobre todo aquel alumnado o profesorado que tiene niños y niñas pequeños. Acabo con esto. Acabo con esta última idea. A ver, la transformación digital hacia un modelo de enseñanza híbrida, además de la responsabilidad individual de cada docente de hacerlo bien, también es una responsabilidad de la institución. Si la institución no pone condiciones adecuadas para que adecuadas, digo, de que haya calidad wifi y que haya dispositivos tecnológicos para que estudiantes y profesores puedan utilizar, si la institución no desarrolla, lo que ahí aparece, políticas institucionales que permitan que los títulos se ofrezcan en este formato híbrido y no obligar a que sea totalmente presencial. Es decir, esto tiene que validarlo, impulsarlo institucionalmente la universidad o la facultad correspondiente, ¿no? Y estos son cambios curriculares en las titulaciones. Tiene que ofertar, evidentemente, formación o cualificación al profesorado para que adquiera esas habilidades, esas competencias para poder trabajar, enseñar y evaluar en los entornos virtuales. Pues evidentemente, si no hay estas condiciones, por mucha voluntad individual que quiera un profesor o una profesora, difícilmente podrá poner en práctica estos modelos híbridos. Por tanto, es voluntad pedagógica y responsabilidad de los docentes, pero sobre todo y también políticas institucionales que lo permitan. Y nada más, dejo de compartir y paso a ustedes creo que he dejado de compartir, ¿no? Sí, me dan... ¿Me escucha? A ver, perdonen un momentito, tengo apagado el micro y no les oigo. Perdonen un momento. Vamos a ver. Ahora, ¿me pueden hablar? ¿Ahora sí? ¿Me escucha? Ya dejó de compartir. Estamos. Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola. No les oigo, no tengo sonido. ¿Me escucha, doctor? Sigo sin oír. ¿Ustedes me oyen? ¿Me levantan el pulgar? Pues por la razón que sea, no les puedo... A ver, ahora... A ver, un momentito, por favor.
Ahora sí he recuperado eso. Era problema mío que había apagado el altavoz. Ok, ¿me escucha, doctor? Sí. Muy bien. Dos cosas dijo que me parecen interesantes en el sentido de lo que podemos hacer nosotros, instituciones de educación superior, instituciones de educación media superior, cuando tenemos limitaciones de tiempo y de infraestructura. Redefinición de los espacios académicos se dice fácil. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál ha sido su problema? Cuando se trata, y solo estamos hablando de lo que hace un docente, cuando son varios los docentes los que tienen que redefinir los espacios y plantear formas innovadoras de trabajar bajo ese esquema que se propone, ¿qué problemas se presentan? ¿Cómo los podemos resolver? ¿Cómo lo ve usted? ¿O cómo lo ha vivido? Sí. Básicamente yo creo que son dos problemas. El primero es el de coordinación. Creo que oigo un eco, no sé si ahora. A ver, el primero es que implantar desde varias asignaturas este modelo híbrido es que requiere mucha coordinación entre los docentes, entre los profesores. Esto es indispensable. En los modelos totalmente presenciales no hace falta esa coordinación porque se establece ya un horario donde se asigna tales horas de una asignatura a tal espacio físico. Y, por tanto, cada uno sabe lo que le toca y qué día y a qué hora. Lo que ocurre es que, al ser un modelo flexible, hace falta previamente que los docentes, por un lado, se coordinen en el sentido de yo voy a necesitar tales espacios, tales días, a tales horas. Esto es lo primero, y esto significa tener que invertir tiempo en reuniones, como digo, de coordinación pedagógica entre los docentes, que es una práctica que no es habitual. Normalmente en la educación superior cada uno es dueño y señor de lo que hace y no le cuenta a los demás colegas, compañeros, cómo hace y qué hace. Aquí en este caso hay que ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, en función de las necesidades de los proyectos de trabajo, pues se distribuye así el espacio, ¿no? Y de todas formas tampoco es muy complicado porque si reducimos la cantidad de tiempo presencial, significa que va a haber más espacios libres. Y entonces uno los puede reutilizar. No, en ese sentido no he encontrado problemas. El otro problema, y es también que hay que solucionarlo con coordinación, es que si aumentamos las tareas que les solicitamos a los estudiantes de trabajo autónoma, hay que evitar la sobrecarga de las tareas que les pedimos a la vez simultáneamente a los estudiantes. Es decir, si 5 profesores o profesoras empiezan a pedirles mucha carga de trabajo autónomo que tienen que hacer, enseguida se va a quejar el estudiante que dice, no, oiga, es que la asignatura tal me está pidiendo que elabore esta semana no sé qué, la otra también me coincide, por tanto hay que distribuir y coordinarse, como digo, entre el profesorado del mismo curso, el ritmo, el calendario de entrega de los proyectos que tienen que hacer los estudiantes. Creo yo que serían las dos cuestiones: coordinación en la distribución de los espacios y tiempos y coordinación en el tipo de productos, tareas o proyectos que tienen que elaborar los estudiantes, evitando que coincidan. No le oigo, perdone. Sí. Ahora. Ok, doctor, cuando usted diseña un curso, un programa bajo este concepto, este podría ser un recurso educativo abierto y pasar a integrarse en un catálogo de recursos para otras instituciones, ¿es correcto? Sí, pero no. Es decir, yo lo que diseño, sí, lo que diseño es lo que me lleva mucho tiempo. Yo, por ejemplo, tengo que invertir muchas semanas antes de empezar propiamente las clases en crear el entorno virtual. Eso es lo que realmente me obliga a tener que hacer esfuerzo, porque tengo que pensar qué tipo de proyecto. Ese proyecto, desmenuzarlo en tareas que tienen que complementar los estudiantes. Tengo que crear los recursos para cada una de esas tareas. Y todo eso tengo que insertarlo en el aula virtual. En el aula virtual.
O sea, la dificultad está en crear aulas virtuales, como dije yo, potentes pedagógicamente. Y estas aulas virtuales están hechas en plataformas como Moodle, y esas son institucionales de la universidad. Y a ellas solo pueden acceder el estudiantado matriculado en la misma. Esa es la razón fundamental. Son espacios, o sea, aquí es una cuestión muy clara. Solo, igual que pasa en los espacios físicos, a un aula física solo accede el profesor que es responsable de esa aula y el alumnado que ha pagado la matrícula o está matriculado oficialmente. Pues lo mismo sucede con las aulas virtuales. Sí, tienen que activar... Ok, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Me acompaña la doctora Milagro Román Castro, de Perú. Va a hacer algún comentario de usted. Le dejo la palabra. Gracias, doctor Noel. Doctor Manuel, definitivamente usted nos ha mencionado algo que ha sido una realidad en todos los países, pero Latinoamérica fue uno de los espacios más complejos porque no estábamos preparados, quizás como Europa, Estados Unidos, en cuanto a la implementación de la educación virtual. Eran pocas universidades, por ejemplo en Perú, donde yo vivo y que he viajado acá hasta México, tenemos 20 años en universidades virtuales y de una u otra manera somos una isla, somos muy pocos. La gran mayoría tuvo esta complejidad que afrontar. Y como bien lo menciona usted, lo que se hizo fue trasladar la presencialidad a horas de horas frente a una cámara, un software de videoconferencia, que fue lo que por coyuntura, complejidad y momento de superar la situación. Más no era educación virtual, más no era e-learning. Y cuando ya han pasado estos meses, bueno, ya años, prácticamente 2 años del tema de la pandemia, hemos visto que el docente ha ido conociendo estos entornos de una manera abrupta, disruptiva, pero los conoció. Y que ahora no es el mismo docente de antes. Por ello, cuando hablamos nosotros de blended learning, educación híbrida, semipresencial o como lo llamamos, usted bien la menciona, en estos entornos actualmente, vemos que hay estándares de calidad para poder brindar, como bien lo menciona, tener un aula virtual implementada, tener recursos que se han creado, configurado, microvideos, pero hay también factores de calidad importantes que siempre vemos, que son, por ejemplo, el diseño pedagógico de un aula virtual. Tener en una universidad un diseño pedagógico que sea muy intuitivo y que ayude a los docentes y a los estudiantes a que puedan interactuar todos en este entorno de manera más ágil y de manera menos compleja. Este diseño pedagógico, para los estudiantes llamados también activos o similares, que cada universidad construye es un factor importante. Por otro lado, tenemos la tutorización, como bien lo mencionó usted, es el acompañamiento, ya no es el yo te enseño y tú aprendes, sino ni la cátedra socrática, sino el acompañamiento de la tutorización. Los recursos también son otros factores importantes en estos entornos y el tema de también la evaluación, que en algunos contextos se mantiene todavía por desconocimiento los famosos exámenes, que ya no aplican en estos entornos, sino que el estudiante construye, crea sus propios trabajos y una evaluación continua. De todos los estándares, doctor, de calidad que se consideran en estos entornos, que mencionaba algunos, que es el diseño pedagógico del aula virtual, la tutorización, la creación de recursos, el tema de la evaluación cuando no es bien llevada y otros, ¿cuál consideran que es el factor crítico por lo que muchas universidades tienen que revisar y trabajar para que realmente brinden un servicio de calidad? Sí, totalmente de acuerdo con usted en el comentario, valoración que ha hecho. Factores críticos, yo los pasé muy rápidos, pero tienen que ver, por un lado, con una nueva cualificación pedagógica de los docentes, es decir, hablé del concepto de competencia digital docente, porque claro, no es lo mismo las funciones o tareas que tiene que desempeñar un profesor en un modelo presencial de lecciones magistrales que en un modelo de enseñanza híbrida y sobre todo con una metodología didáctica innovadora, ¿no? De trabajo por proyectos o por tareas o por problemas, donde esa cualificación o competencia tiene que pasar por un cambio de mentalidades del docente sobre lo que es enseñar y cómo se aprende,
y evidentemente asumir, digamos, nuevas competencias en la tutorización, en la evaluación. Yo creo que prácticamente todo lo que ha nombrado es importante y no es que haya un factor crítico más que otro, sino yo lo apunté ahí en el sentido de una buena planificación didáctica, una buena creación de entorno aula virtual también pedagógica que permita el trabajo autónomo, un buen uso de los espacios físicos y, lógicamente, una metodología de enseñanza a través del aprendizaje activo. Sí. Gracias, doctor. Sí, definitivamente los factores son muy importantes y lo que mencionó usted, la tutorización. El docente es el responsable de su propio cambio. El docente es el disruptivo, el que tiene que él primero dar ese cambio y ese primer paso, porque de allí los demás va complementario, la tecnología que nos apoya, los modelos y lo que menciona, la metodología, que no es la misma para todas las universidades, instituciones y más. Entonces, es un gran reto que las universidades ya vienen trabajando. Gracias por su conferencia, su aporte, y le comento algo. Hace 12 años que yo me gradué de doctora en Perú y leí mucha de su información en la cual me basé para mi tesis doctoral y lo conozco en línea a través de sus lecturas, sus tesis, y ahora un gusto poder estar aquí con usted a través de esta conferencia. Encantado y agradezco por... El tiempo es traicionero, se nos acaba el tiempo, doctor. Ha sido un gusto muy especial contar con tu experiencia. Le haremos llegar su constancia. Una persona que quiere preguntar algo en línea. Una persona que es una pregunta, pero muy breve porque ya estamos. Adelante, maestra Benítez. Sí, ahora... Hola, buen día. Perdón, dejé levantada la mano hace un momentito cuando el doctor decía que no escuchaba. Nosotros sí o al menos yo sí lo escuchaba. Gracias. Sí, ahora no escucho nada, ahora no tengo... Desafortunadamente los tiempos no alcanzan, así que muchas gracias, le haremos llegar la constancia. Nos ha dejado más que un mensaje, toda una serie de problemáticas que tenemos que analizar desde nuestra realidad. Ya le estaremos preguntando de todo. Hasta pronto, un abrazo. Nada, lo mismo. Un aplauso a todos los que estamos aquí. Muchas gracias y desearles que el Congreso sea muy fructífero, útil y satisfactorio. Y nada más. Y para mí sigue siendo un milagro, es mágico para mí, el que todavía, y me sigue sorprendiendo, que gracias a la tecnología estemos tan distantes en dos continentes, en dos orillas del Atlántico, y de algún modo, gracias a la tecnología, poder mantener una comunicación. Pues nada, encantado y que vaya bien todo el Congreso, ¿eh? Me despido. Felicidades. Perdón, ya estamos invadiendo el espacio. Buen día. De aquí nos van a trasladar a las mesas. Maestra Benítez, ¿puede ir a la sala de recepción, por favor, para que le den la liga que le corresponde? ¿A dónde tengo que...? ¿A qué sala va? A la mesa 9, por favor. ¿Pero qué aula es? Es la 3, maestra. ¿Es la 3? Sí, bueno, eso hablé yo. Perdón, sí. Es aula 3, perdón, Aula mesa 9. Sí, gracias. Aula 3, sí. ¿Tiene la liga, maestra Benítez? Hola, ¿qué tal? Maestra, en el chat No ya tengo están la las liga. mesas con su liga, con las ligas respectivas. Sería la mesa, a la mesa que vayan, la mesa 7, la mesa 8 y la mesa 9. Ya tienen las ligas en el chat, ¿podrían verificar, por favor? A ver, sí, claro, a ver.
Dice mesa 7, mesa 8 y mesa 9. Ok, veo. Vamos a la 9, ¿no? Ok, ya visualizo en el chat. Y sería aula 3. Se la acabo de compartir. En el caso de la mesa 7 es el aula 1, en la mesa 8 es el aula 2 y la mesa 9 es el aula 3, que serían físicos. De todas maneras, yo los puse con el número de mesa que se asignó para esta ponencia. Ok, mesa 9 es aula 3. Muchísimas gracias, buen día. Buen día, maestra. Nada, buen día para poderlos apoyar. Para todos aquellos que requieren asistir a las ponencias de la mesa 7, metodologías de investigación para la modalidad híbrida en las ciencias de la salud, de las tecnologías e ingenierías, la mesa 8, temas libres 1 y la mesa 9, temas libres 2, ya se encuentra en el chat las ligas para accesar. Yo no percibo, no alcanzo a ver las ligas, perdone. Acabo de reenviar de nuevo. Si gusta checar en el chat. Ahí Maestra dice, Maru, ¿Sí? con el cursor puede ir bajando para ir viendo las mesas. Sí, gracias.